La memoria, el presente y el futuro de la radio en cada voz. Somos Buenos Aires, AM 1350, celebrando 100 años al aire. De los primeros susurros al micrófono a la revolución digital. Pasamos de la cinta abierta al vinilo. Del CD al minidisc y del MP3 al streaming. Lo vimos todo un siglo entero en el mismo punto del dial. Este agosto, embarcate en nuestro viaje sonoro por la historia de la radio y sus protagonistas. Ecos de Buenos Aires, en AM 1350. Sentí el eco de nuestra historia. Hola, ¿qué tal, familia de Radio Buenos Aires, AM 1350? Arrancamos el Eco 1 de 21, el primero de esta serie especial homenaje a nuestra querida LS6 que cumple 100 años. En cada Eco viajaremos por la historia de la radiofonía argentina con esta emisora siempre como gran protagonista. Hoy descubrirás a los pioneros que convirtieron el silencio en voz y escucharemos a las grandes figuras que pasaron por estos micrófonos. También daremos voz a quienes forman parte de nuestra familia detrás de escena con testimonios que no suelen entrar al aire. Además, te adelantaremos fragmentos de lo que vendrá. Un avance exclusivo con Lalo Mir, maestro del micrófono. Y la nota central de este episodio es para Juan Alberto Mateico, quien comparte con Rubén Darío sus recuerdos de la radio de los 80. Contanos qué significa la radio para vos. Mándanos un mensaje al WhatsApp 11 38 30 82 33 y forma parte de este homenaje. Bienvenido a Ecos de Buenos Aires, donde cada eco es un latido de 100 años de historia. Empezamos. ¿Querés sumarte al viaje? Manda tu recuerdo al WhatsApp. 11 38 30 82 33 y escuchá Tu Eco en el Aire. 100 años de AM 1350, 100 años de Radio Buenos Aires, 100 años de compañía. Hoy charlamos con uno de sus protagonistas, Juan Alberto Mateico, que tomó el relevo de Silvio Soldán en el ciclo de Melodía y formó un vínculo inolvidable con Nito Artaza. Para conducir esta nota, escucharemos a Rubén Darío, uno de los locutores más antiguos de esta casa. Arrancamos con la primera parte. Hola Rubén Darío, ¿qué tal? Muchas gracias por este recuerdo y este regreso a una etapa que yo pasé fantásticamente bien en Radio Buenos Aires. Qué linda etapa, ¿no? La verdad que sí. Uh-huh. Recuerdo que el ciclo iba de 12 a 14. Sí. Antes estaba Silvio Soldán. Claro. Y pasó una cosa muy especial, porque en el elenco de Soldán estaba Nito Artaza. Sí, señor. Pero Nito venía tarde. Claro. Venía tipo 12 menos 20. Y se quedaba conmigo hasta las 14. Uh-huh. Ruimar, que era el productor, me dice, pero ¿cómo? Yo lo contrato a Nito y trabaja para vos. Y después empezó mi historia con Nito Artaza, Uh-huh. a partir de mi programa de Radio Buenos Aires. Claro. Después en Yo esa guardo etapa... mucho Uh-huh. cariño por la gente, por el cariño, por la operadora que tenía, que era María Inés Bertolini. Claro. En esa época yo empecé a hacer un lazo con el Puma, José Luis Rodríguez. Sí. Pasaron muchas figuras, inclusive por la mismísima radio. Y nada, tengo recuerdos muy gratos. Y cuando uno tiene recuerdos gratos, los tiene más presentes, Claro. en la memoria y en el corazón, fundamentalmente. Por eso me adhiero y felicito y auguro un futuro fantástico para esa radio que tiene fundamentalmente corazón, que tiene historia y que tiene excelentes profesionales. Estamos hablando con el gran muñeco Mateico. Mateico, cada radio, vos que tenés una notable trayectoria a través de los medios de comunicación, yo digo, nosotros los locutores defendemos mucho lo nuestro, ¿no? Nuestro terreno. Cada radio deja una enseñanza también, ¿no?
Sí, un aprendizaje también. Claro. Aprende uno y también riega una plantita. Ujú. Yo sabía que tenía un compromiso personal con la convocatoria y todos los días hacíamos un programa que nos demandaba tiempo de producción, no importa el tiempo. Yo hago 2 horas aquí en Córdoba, Sí, de 22 a 0 en Radio Mitre Córdoba. Mitre Córdoba, sí. Y la gente me pregunta por qué llego tan temprano. Le digo, porque me gusta empaparme de lo que va a pasar. Si bien el programa lo tenemos formado con antelación, siempre surge algo de último momento. Ujú. Entonces hay que hacer las cosas con mucha seriedad, con mucha vocación, con muchas ganas, Claro. con mucho entusiasmo. Las cosas de taquito no son cosas serias. Ujú. Las cosas que se hacen con involucrándose son las que sirven, son las que valen. Todos tienen la misma premisa. Primero, tener herramientas, dedicarse profundamente a lo que uno hace. Y bueno, ese paso mío por Radio Buenos Aires fue una gran etapa de aprendizaje y sobre todo de dejar en mi corazón un recuerdo muy especial. Qué Un lindo. recuerdo que aún perdura. Qué lujo conocer los inicios de Juan Alberto y la anécdota, Anito, llegando tarde, pero siempre al pie del micrófono. En breve vuelve la segunda parte, donde nos cuenta su primer encuentro al aire con el Puma, José Luis Rodríguez. No te vayas. No bajes el volumen. Ya regresamos con más recuerdos y secretos de radio En Ecos de Buenos Aires. AM 1350. Y ahora llega nuestra cápsula ¿Sabías qué? Un espacio breve donde descubriremos datos curiosos y secretos de Radio Buenos Aires desde sus primeros estudios en 1925 hasta esos hits que marcaron generaciones. Prepárate para sorprenderte con anécdotas únicas. Comienza el ¿Sabías qué? Ecos. 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 De Buenos Aires. 100 años de radio. 100 años de voces. Anécdotas y comienzos que marcaron nuestro aire. ¿Sabías que Antonio Carrizo, antes de convertirse en una leyenda, debutó como locutor de publicidades en la actual Radio Buenos Aires usando un recurso inusual para la época? Anunciaba productos dialogando en vivo con su compañera. Así comenzó una carrera que marcaría la historia del aire. Radio Buenos Aires, 100 años en el aire. Y seguimos haciendo historia. Ahora entramos de lleno en el capítulo 1, los orígenes del eco, 1903-1917. Imaginá las primeras chispas de Marconi en el puerto de Buenos Aires. Esas transmisiones Morse que picaron el oído de los más curiosos. Durante 15 años, talleres clandestinos y barcos intercambiaron pulsos que alumbraron el camino hacia la voz humana. Hoy, esas pruebas iniciales cobran vida en este bloque de historia pura de radio, donde entenderemos cómo nació el primer eco, que décadas más tarde se transformó en la identidad de Radio Buenos Aires AM 1350. Dale play al primer capítulo de nuestra historia. En 1903, un despacho radiotelegráfico del diario The Times de Londres cruza el Atlántico y llega a Nueva York. Es el primer murmullo que anuncia la era de la radiodifusión. Sin embargo, antes de que la voz humana pueda volar por el éter, hacen falta pioneros que dominen la tecnología. En 1910, Guillermo Marconi instala en Bernal la antena que enlaza a Argentina con estaciones en Canadá e Irlanda. Desde entonces, el país ya no está aislado. Las ondas hablan al mundo. 2 años más tarde, un drama en alta mar, el hundimiento del Titanic, con más de 1.700 víctimas, demuestra que la radio no es capricho ni entretenimiento.
salva vidas. A partir de 1912, los barcos deben llevar 2 radiooperadores, no uno, porque un hombre al micrófono puede significar la diferencia entre la tragedia y el rescate. Lejos de las rutas oceánicas en Buenos Aires, un puñado de soñadores ajusta sus galenas y bobinas para comunicarse. Ingenieros como Belloc y Ricaldoni prueban la telegrafía sin hilos desde 1898 y en 1913 Belloc obtiene la primera licencia de radioaficionado. Jóvenes como César Guerrico y Luis Romero Carranza intercambian recitales de piano y noticias a través de sus equipos. Aquel eco llovido del cielo apenas se entendía, pero fascinaba. La Gran Guerra de 1914 interrumpe el flujo de documentación técnica y convierte la radio en arma estratégica. Trincheras y frentes redoblan transmisiones militares, mientras los curiosos aficionados argentinos deben desmontar sus antenas por sospechas de espionaje. El país descubre que la radio tiene poder para informar, para unir y también para inquietar. Fue entonces, en medio de esa tensión, que el presidente Irigoyen firmó el 12 de julio de 1917 el primer decreto de control oficial de radiotelefonía. Todo quien usara frecuencias debía registrarse y cumplir normas. Se buscaba frenar rumores de espías y ordenar el espectro. Aunque aquella sospecha jamás se comprobó, marcó un antes y un después. La radio empezaba a convertirse en servicio público. Aquel eco pionero de 1917, la chispa que llevó la voz humana al aire y la transformó en medio de comunicación masivo, resuena hoy en el ADN de Radio Buenos Aires, AM 1350, guardiana de un siglo de historias al micrófono. En el próximo capítulo viajaremos al 27 de agosto de 1920 para encontrarnos con Los Locos de la Azotea y el primer gran concierto radial desde el Teatro Coliseo. No te lo pierdas. El eco de ese festival sigue latiendo en nuestro dial. En el mismo punto del dial, donde late la historia. Traemos otra voz que hizo grande a la radio. Este capítulo 1, cuidado por Damiana y el equipo de Radio Buenos Aires, nos llevó desde los primeros ensayos de Marconi en el puerto hasta los talleres donde la chispa sin hilos cobró voz. Vimos cómo entre pulsos Morse y antenas caseras nació el eco que hoy resuena en cada rincón porteño. Y para darle música a ese latido, elegimos un tango que forma parte de nuestro ADN radial, Mi Buenos Aires querido, compuesto en 1934 por Carlos Gardel y Alfredo Lepera para la película Cuesta Abajo. Su letra nostálgica pinta amaneceres, esquinas y el barrio amado, y su voz cálida, la misma que atrajo multitudes al micrófono, convirtió a Gardel en la primera gran estrella de la radio. Dale play, déjate llevar por Gardel, el ícono que como nosotros hizo del aire su hogar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en el que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón.
Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Listos para el remate. Ahora llega la segunda parte de esta charla con Juan Alberto Mateico. Play para seguir reviviendo la historia. Te afianzaste bien en Córdoba, ¿no, Juan Alberto? Después de tantos hace mucho años. Tiempo que estoy. Claro. 16 años. Mirá vos. El programa funciona bien, la comercialización funciona bien. Yo me adapté fácilmente a Córdoba. Exacto. De todos modos, eso no hace que yo no vaya a Buenos Aires, que yo no viaje a Buenos Aires para ver a mis hijos. Claro. Hoy viajó mi hija hacia Buenos Aires. Qué porque lindo. estuvo exactamente 2 días acompañándome. Mi hijo se quedó porque tenía clases de vuelo. Él es alumno para ser piloto aerocomercial. Qué bueno. Y bueno, pasamos 3 días magníficos con mi hija aquí en Córdoba. Y notó ella el cariño, el afecto y el respeto que nos tenemos mutuamente. La gente y el papá. Qué lindo, qué extraordinario. Juan Alberto, para finalizar, por favor te pedimos, porque acá los compañeros te están escuchando, una anécdota tuya en Radio Buenos Aires. Más que anécdota, Sí. un recuerdo que Bueno. tiene que ver con tal vez la primera nota que yo le hice a José Luis Rodríguez, el Puma, El Puma, sí. habiéndolo conocido un poquito antes, pero para la radio así en vivo fue en el año 1984, que yo estaba haciendo de 12 a 14 en Radio Buenos Aires, y esa fue la primera charla que tuve con él. Qué lindo. Públicamente. Después vino, bueno, viajes, Claro. conocer lugares, acompañarlo al show, presentarlo, pero oficialmente la primera nota al Puma José Luis Rodríguez fue en Radio Buenos Aires. Qué lindo. Excelente. Juan Alberto Mateico, muchísimas gracias. Vos sos una de las voces de estos 100 años de Radio Buenos Aires. Todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente felicidades y bendiciones para todos. En nuestra próxima emisión vas a escuchar a una de las voces más emblemáticas e influyentes de la radiofonía argentina. Con su particular estilo, ingenio y profundidad, ha marcado a varias generaciones de oyentes y sigue siendo un referente ineludible. Nos deja su eco Lalo Mir. No te pierdas este adelanto exclusivo de un futuro Ecos de Buenos Aires. Yo no sabía lo que estaba sucediendo cuando empezaba a trabajar en la Rock and Pop. No tenía la menor idea. Sí, ok, era la primera radio de formato, era una radio de rock, yo estaba chocho con eso, pero que se iba a convertir en el fenómeno cultural de las comunicaciones de la década del 80, yo no tenía la menor idea.
y hoy es un hito fundamental en la historia de las comunicaciones. Entonces, como me fui dando cuenta de a poco y me fue cayendo la ficha de a poco, nunca dije, wow, me llamó fulano, wow, me llamaron de acá, sino que yo fui parte de la construcción de esas cosas. Tu anécdota escuchando radio forma parte de este ciclo. Escribinos al 11 38 30 82 33 y compartila con todos. Con todos. Ricardo de Flores, Gerardo, qué buena idea este programa sobre la radio. Para mí la radio es compañía. Laburo de taxista y es mi copiloto, la que me acompaña en cada viaje. Me informa, me entretiene y me hace sentir que no estoy solo en el bondi de la vida. Un abrazo grande y aguante AM 1350. Marta de Lomas de Zamora, hola gente de Ecos de Buenos Aires. La radio para mí es como un amigo invisible. En casa, mientras cocino o hago las cosas, siempre está prendida. Me acuerdo de chica, con mi abuela escuchando las radionovelas. Qué épocas. Ahora es diferente, pero la esencia de la compañía sigue ahí. Felicitaciones por la iniciativa. Carlos, desde San Isidro. Gerardo, un saludo grande desde Zona Norte. La radio es mi cable a tierra. Después de un día intenso en la oficina, llegar a casa y prenderla, escuchar una buena charla, música, me relaja. Y ni hablar de los partidos de fútbol. La radio le da una mística especial que la tele no tiene. Gracias por seguir dándole valor a este medio. Silvia de Villa del Parque, la radio es parte de mi familia, somos muchos los que la escuchamos. En mi casa, desde que me levanto hasta que me acuesto, hay una radio prendida. Es la que nos informa del tránsito, del clima, de lo que pasa en el país. Es el pulso de la ciudad. Y me encanta que hagan un programa así para recordar lo importante que es. Miguel desde Mar del Plata. Saludos desde La Feliz. Gerardo, la radio es un puente. Acá en Mar del Plata, estar conectado con Radio Buenos Aires me hace sentir más cerca de la capital, de mis raíces. Es una ventana al mundo y a los recuerdos, las voces, la música, los programas. Todo te transporta. Un golazo este ciclo de entrevistas. Laura de Quilmes, hola a todos en Ecos de Buenos Aires. Para mí la radio es magia, es imaginación pura. No ves nada, solo escuchás y tu mente empieza a volar. Recuerdo las historias que nos contaban en la radio cuando éramos chicos. Era mejor que cualquier película. Y ahora, cuando viajo, siempre voy con la radio puesta. Me hace el camino más corto. Marcelo de La Plata, Gerardo, la radio para mí es tradición. Mi viejo siempre escuchó radio y yo crecí con eso. Es parte de la identidad argentina, ¿viste? Las voces que te acompañaron toda la vida, los periodistas que son casi familia. Es algo que no se pierde. Qué bueno que lo están valorando. Fernando, desde el barrio porteño de Boedo. Gerardo, qué placer escucharlos. Periodismo en estado puro. Es la inmediatez, la palabra justa, el análisis al instante. En tiempos donde las noticias vuelan por todos lados, la radio sigue siendo un faro de credibilidad, al menos para mí. Y el bar de los Daríos es un ejemplo de cómo la radio puede ser charla y fútbol todo junto. Un fenómeno. Daniel, desde Lanús. Acá Daniel, la radio es parte de mi rutina, me levanto con ella, desayuno con ella y hasta cuando me preparo para salir está de fondo. Es un fondo musical y noticioso para mi vida. Y si hay sorteo de cine, me encantaría llevar a mi señora para ver una peli. Ella es fanática de los dramas. Yo soy más de acción. Gracias por la buena onda. Gustavo, desde Mataderos. La radio es nostalgia y futuro al mismo tiempo. Nostalgia por todas las épocas que nos acompañó y futuro porque se sigue reinventando. Escuchar las voces de los protagonistas que pasaron por Radio Buenos Aires es historia viva, es como viajar en el tiempo. No me pierdo un solo programa. Qué lujo haber escuchado el cierre de Juan Alberto Mateico. Sus recuerdos con el Puma y su pasión por la radio nos dejaron con ganas de más. No te pierdas nuestro próximo capítulo. El protagonista será Lalo Mir, otra voz de leyenda que compartirá sus historias al aire. Recordá que Ecos de Buenos Aires sale de lunes a viernes durante todo agosto con doble emisión a las 12:30 y a las 18:30. Tenés 2 oportunidades diarias o si querés repasar detalles podés escucharnos en ambos horarios. Porque en la radio, como en un eco, cada historia se repite para reverberar más fuerte. Nos escuchamos en el próximo capítulo.